Hola hermanos y hermanas, es un placer nuevamente estar con ustedes en su canal Un Remanente Volverá, luego de un gran parón que tuvimos hasta diciembre de 2024. Volvemos ahora en enero con un capítulo más de su canal, aquellos que han seguido el canal desde el comienzo eh, y han visto todos los temas que he compartido con ustedes. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un tema muy interesante, espero que lo puedan comprender, lo podamos interiorizar también y verlo en un contexto muy amplio. Hasta el final de 2024 fuimos en forma progresiva, viendo cómo se establece el reino de Sión, el Éxodo, el precursor de la segunda venida. Y hoy por hoy, dentro de todas las cosas que quería ver, que debemos estar preparados para el fin de los tiempos, tiene que ver con esto, con algo tan importante que a veces olvidamos, ¿ya? Y no contextualizamos la importancia de los eventos del fin de los tiempos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no podemos desechar nada que el Señor a través de la historia, ¿cierto? Nos haya dado. Estoy un poquito en off, pero estoy aquí con ustedes. Y por eso que es importante definir qué es un profeta y cuál ha sido su labor, básicamente a través de la historia. De Adán recibiendo revelaciones del Padre Celestial, ¿cierto? Hasta todos los que lo han sucedido en un nivel u otro, ¿ok? Entonces, vamos a analizar algunos temas que pueden sonar controversiales, pero no lo son en lo absoluto cuando uno ve el plan de forma integral y de la importancia de estar despiertos nosotros, aprender a discernir todos los asuntos. Entonces, vamos a ir avanzando para no dar más spoiler en cierta medida o poder enredarnos un poquito en la explicación que les quiero entregar. Vamos a levantar la presentación bien para que la puedan ver. ¿Ok? ¿Qué es un profeta? Hay una disyuntiva muy grande entre poder definir los profetas que han fallecido, sobre todo los que son de escrituras tan poderosas como Isaías, Jeremías, y en general muchísimos de los antiguos que donde sus profecías del fin de los tiempos están canonizadas en nuestras escrituras, ya sea el libro de Mormón, la Pelea de Gran Precio, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, sobre todo. Sus visiones fueron muy poderosas. Eh, con respecto a la revelación moderna que hemos recibido a partir del profeta restaurador, un profeta de dispensación muy poderoso como el profeta José Smith. Entonces, analicemos esta pregunta que ocurre a veces. Dice, muchas personas se excusan de investigar las escrituras afirmando que los profetas muertos son menos importantes que los profetas vivientes. Olvidan que los profetas antiguos todavía están muy vivos, lo cual saben que, lo cual saben quienes tienen comunión con la iglesia del primogénito. Como nos recuerda Isaías, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, mientras que Pedro cita una palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. En los tiempos antiguos, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna palabra de Dios que pronuncie un profeta viviente puede contradecir la palabra de Dios expresada por un profeta anterior. Eso debemos tenerlo muy claro. De ahí no debemos perdernos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Quien piense lo contrario, sabemos muy claramente que quizás no sabemos a qué Dios estamos adorando. Entonces, todo tiene que seguir un patrón y todo tiene que ser lineal en ese sentido. Además, los mismos objetores de la palabra acumulativa de Dios parecen no hacer distinción entre la profecía y los discursos inspiradores. Donde los profetas antiguos predicen eventos del tiempo del fin, cuando hablan por el Espíritu de Dios, estos eventos seguramente sucederán. Entonces, esto ocurre con la profecía que tenemos en la antigüedad. Isaías, Nefi, Daniel, Juan el Amado, vieron hechos consumados. Lo que ellos vieron está escrito va a ocurrir. No hay nada que lo pueda cambiar, difuminar, aminorar. No, ya está escrito. Y en esa escritura muchos de nosotros y de cómo estamos yendo como organización, ¿cierto? Hasta el fin de los tiempos, es parte central del cumplimiento para que se lleven a cabo de esa manera. Las cosas buenas
y las negativas. ¿Perfecto? Cuando Jesús se aparece a los nefitas, cita extensamente las palabras de Isaías y también se encarga de explicarlas. Mormón hace hincapié en cómo Jesús les explicó todas las escrituras hasta que les explicó todas las escrituras en una, las que habían recibido y las que les dio, tanto grandes como pequeñas. Eso pone fin, ojo con lo que la cita que viene ahora, dice, eso pone fin a la idea de que no debemos prestar mucha atención a los profetas muertos, cuando los profetas vivientes nos dirán todo lo que necesitamos saber. ¿No es un ejemplo para que sus siervos hagan lo mismo el que Jesús considerara que era su responsabilidad enseñar de los profetas y alentar a sus seguidores a que escudriñaran sus escritos? Eso hizo el Señor mismo, citó a otros profetas, donde Él siendo Jehová les reveló los asuntos del fin de los tiempos. Pero como Jesús, resucitado en este continente, les enseñó de las profecías de los profetas. Al escudriñar las escrituras, la gente de la época de Jacob pudo discernir el engaño de Cherem, un anticristo, y los soramitas arrepentidos pudieron distinguir la verdad del error. ¿Qué es lo que nos lleva a rehusarnos tan fácilmente de este requisito, sino una orgullosa noción soramita de nuestra elección que contradice toda verdad? Es interesante lo que estamos viendo y analizando. Hay una diferencia incalculable entre escudriñar las escrituras y no hacerlo, entre tener un fundamento firme en los profetas de Israel y no tenerlo. En el Nuevo Testamento, como en el Libro de Mormón, Jesús aconseja de manera similar al pueblo que escudriñe las escrituras, que en esa época consistían en la ley y los profetas. Los que creían en él, judíos y gentiles, eran aquellos que recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo experimentaban por ellos mismos, lo llevaban en oración seguramente y lo consultaban ante el Señor para saber si las escrituras estaban cumpliendo lo que estaban viendo. Puesto que el nuestro es el tiempo del que hablan los profetas, estamos en un tiempo muy relevante, algunas preguntas son: ¿cuánto mayor es nuestra necesidad de escudriñarlas para no ser engañados, sino más bien creer y saber cómo actuar conforme a lo que dicen? Si casi los escogidos serán engañados, dice Mateo 24:24. ¿No implica eso que todos los demás también lo serán? Por otra parte, negarse a escudriñar las profecías hace que las personas ignoren voluntariamente lo que sucederá cuando Jesús venga nuevamente y las tome desprevenidas. Es por eso que en este gran aventura guiada por el Señor durante 2 años, donde he estado aprendiendo las escrituras antiguas con herramientas de Isaías Instituto, y la he puesto a prueba por mí mismo, te das cuenta que somos parte de los eventos y somos los catalizadores de haber fallado en alguna medida el convenio que viene. Mucho lo que necesitamos saber, ya se nos dijo que debíamos estudiar las señales de los tiempos, debíamos prepararnos. Y los profetas muertos que le llamamos, a los cuales no consideramos regularmente al escudriñar sus palabras, tuvieron estas grandes visiones del fin de los tiempos. ¿Ok? Por ejemplo, se describe que los hijos de Mosía y sus compañeros, que sirvieron una misión de 14 años entre los lamanitas, se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente las escrituras para conocer la palabra de Dios. Pero esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno. Oración, ayuno, escudriñar las escrituras. Por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Para entender Isaías, dijo Nefi que había que tener el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Que había que entender la manera de profetizar de los judíos. El modelo de las escrituras que esos hombres ejemplificaron y que les permitió llevar a cabo la obra grande y maravillosa de convertir a los lamanitas a la verdad y disuadirlos de las tradiciones de sus padres.
tuvo un éxito glorioso por la misma razón de que primero escudriñaron diligentemente las escrituras. ¿De quién? De profetas que ya no estaban, profetas muertos, Isaías, ¿cierto? Los antiguos. Zenos también se nos menciona ahí, Nahum y otros más. Para conocer la verdad. ¿Qué hicieron? Escudriñaron diligentemente las escrituras, condicionándose de esa manera para desarrollar que el espíritu de profecía y revelación del cual llegaron a ser el vehículo incluso para sus enemigos. Entonces, vamos dilucidando esta duda, esta paradigma, estas cosas que pareciera que no concuerdan una con otra, ¿ok? El otro día compartía con alguien acá, que muchas veces aquí, en mi ciudad, a veces estamos como cuando elegimos a un presidente, ¿no? A un presidente de una nación o de algo. El nuevo llega e impone nuevas normas, nuevas formas y todo lo anterior queda desechado porque hay alguien nuevo que está a cargo del asunto. El único que está a cargo de todo es el Señor mismo. Es por eso que todo lo que tengamos que aprender tiene que tener consistencia con el patrón que el Señor ha enseñado en las Escrituras. El patrón del Señor Jesucristo, él mismo enseñó, incluso en vida, él citó profetas antiguos en el Nuevo Testamento, para dar cumplimiento de lo que él estaba ejecutando mientras estaba en Jerusalén. Cuando vino en América, hizo lo mismo. Inclusive, recuerden, el Señor les trajo palabras que los de este continente no tenían, porque las planchas mayores de bronce contenían hasta unos escritos de Jeremías, pero de ahí para allá no lo tenían. Pero el Señor citó, creo que a Miqueas, a Malaquías también, que no lo tenían lo del continente. Entonces el Señor establece un patrón que la profecía antigua es tan vigente como la que puede ser moderna y que debemos diferenciar entre, la, entre un discurso inspirador, motivador para mantenernos en la senda y lo que viene directamente como, ¿cierto?, una revelación o algo preponderante para el fin de los tiempos. Dice, el avance espiritual y la promesa divina que ellos y otros héroes de las escrituras alcanzaron en su vida, estamos siguiendo con el tema de los hijos de Mosía y cómo ellos alcanzaron ese poder y ese entendimiento de las profecías. El avance espiritual y la promesa divina que ellos y otros héroes de las escrituras alcanzaron en sus vidas, Dios los ofrece a todos los que quieran obtener el sano entendimiento y el conocimiento de la verdad que ellos adquirieron, incluso la capacidad de enseñar con poder y autoridad de Dios. Una vez que uno sigue el principio de escudriñar las escrituras diligentemente, persistiendo con el ayuno, es clave, y la oración, hasta que obtiene un entendimiento completo. Dios, qué poderosa esta frase que viene, Dios le abre los cielos y puede usarlo para realizar milagros como los que realizaron los hijos de Mosía. De no ser así, Dios hace acepción de personas que no hacen por uno lo que Él hace por otro. Sí, esos gloriosos logros del pasado están muy lejos de las realidades actuales. ¿Será porque los tiempos han cambiado y no hay necesidad de convertir a los lamentares de hoy y a otros linajes de la casa de Israel al Evangelio del Mesías? ¿O será porque decimos que hoy en día Él no es un Dios de milagros porque ha hecho su obra? Él ha restaurado su Evangelio y todo lo que necesitamos hacer es seguir al profeta. Entonces, vamos de camino en este capítulo a poder comprender para dónde va la enseñanza del día de hoy, para que podamos entender que todo tiene que ajustarse a norma y a patrón. Alguien preguntó en la web lo siguiente. Algunos dicen que los profetas vivos reemplazan a los profetas muertos. Estoy confundido porque ¿no son todas las escrituras verdaderas y de Dios? ¿Qué dicen las escrituras mismas sobre esto? La respuesta, los patrones bíblicos muestran que cada generación de profetas apoya y se basa en las anteriores. No existe ningún precedente bíblico de una generación de profetas que abrogue o desprecie a los que la precedieron. Por lo tanto, los casos en que esto ocurre cumplen la profecía de Cenós en la que las ramas silvestres del tiempo del fin comenzaron a tomar fuerza para sí mismas e invadir las raíces, lo que hizo que la viña del Señor se corrompiera hasta el punto de requerir un reordenamiento completo de los asuntos.
Como señal de los tiempos en los que vivimos, en los que las instituciones políticas y eclesiásticas del pueblo de Dios funcionan a la par de los profetas, esta condición presenta una prueba para aquellas ramas que no se han vuelto amargas. La alegoría del olivo que presentó Jacob está basada en el profeta Zenós, un profeta antiguo, que ni siquiera tenemos los escritos, pero es citado constantemente en el libro de Mormón. Imagínense. Ahí dice claramente que el olivo silvestre en algún punto empieza a invadir las raíces. ¿Ok? Es un claro ejemplo de cuando empezamos a olvidar a los antiguos, a la profecía que el Señor entregó en el Antiguo Testamento y a otros profetas más. Más bien, redundando en lo que le había comentado anteriormente, más bien el ejemplo de Jesús y los profetas del libro de Mormón fue siempre citar y explicar las palabras de profetas anteriores, particularmente quién, Isaías, y más especialmente señalar el tiempo del fin, cuando las palabras de Isaías y de muchos otros profetas se cumplirían. Por lo tanto, donde no se sigue ese modelo de las escrituras, es decir, donde no está presente ese enfoque del tiempo del fin y la mirada hacia el cumplimiento de las profecías antiguas, existe, y esto debemos reconocerlo quizás, un déficit profético. Dice el Señor, os daré una norma en todas las cosas, para que no seáis engañados, porque Satanás anda suelto por la tierra y anda engañando a las naciones. Las creencias de que debemos seguir a un profeta y que un profeta de Dios no nos desviará a la gente no son bíblicas. Por el contrario, las escrituras enseñan que debemos seguir a Jesucristo, no a un hombre. Si no lo hacemos, podemos enredarnos en el cumplimiento de una ley menor. Como los tiempos en los que vivimos se caracterizan por el engaño y las situaciones que amenazan la vida, estas están divinamente calculadas para separar a quién, a las vírgenes insensatas que son engañadas de las sabias que conocen a Jesús. Ojo aquí, paréntesis, para que no nos engañemos en mi enseñanza. He dicho en muchos capítulos, debemos permanecer y seguir en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Eso claramente va de la mano de sostener a nuestros profetas y apóstoles modernos. ¿Ok? ¿Por qué hago este paréntesis? Para que no se confundan lo que estoy enseñando, hermanos y hermanas que llevan siguiendo el canal hace un tiempo. Debemos sostenerlos. Pero nuestros profetas y apóstoles, nuestra iglesia, inclusive nuestros templos, son medios, repito, medios, herramientas que el Señor ha dispuesto para poder mantenernos en el camino y ayudarnos a entender por sí solo que la relación debe ser con Cristo. Pero no son intermediarios. Esa es la gran enseñanza y el gran desafío de nuestro estado de probación. Llegar a entender que solamente rendimos cuentas a Cristo y seguimos a Cristo. Quien piensa que el Señor ha puesto a alguien adicional o un edificio u otra cosa para poder actuar como intermediario para llegar a Él, erra en el entendimiento de las Escrituras. Son medios donde obtenemos convenios, enseñanzas, guía, inspiración, discursos que nos motivan. ¿Ok? Pero el gran trabajo, incluso los profetas modernos lo enseñan, nos invitan una y otra vez a ir y a buscar a Cristo en nuestro día a día, para que no se malentienda esta parte. ¿Está bien? Como estamos llamados a actuar, no a que se actúe sobre nosotros, nos corresponde a nosotros enfrentarnos personalmente a los desafíos. Si no, ¿cómo ascenderemos por encima de una gloria terrenal? Existen muchos precedentes y profecías bíblicas de líderes políticos y eclesiásticos que extraviaron a la gente en tiempos de maldad. Un ejemplo típico de esto son los días de Jesús mismo, recuerden. Estaba lleno de escribas, fariseos, con llenos de normas e instrucciones adicionales a lo que el Señor había puesto en la ley. Y el tiempo antes de su segunda venida va a ser algo común. Jesús tiene una respuesta personalizada para nuestros desafíos en cada situación. Pregunta, sincera y de todo corazón, ¿por qué no confiar en ella y seguir adelante con fe en Cristo? Mientras seguimos en nuestra actividad, mientras seguimos sirviendo, apoyando a la iglesia, sosteniendo a los líderes.
El hombre de la túnica blanca. Esto hace relación con respecto a la visión de ley en el árbol de la vida. Al invitar a las personas a seguirlo, Jesús no solo quería decir que debían prestar atención a su consejo, ni tampoco puso límites a la distancia en que debían seguirlo. Dijo, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y al rico añadió, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme. En efecto, Jesús invita a quienes llama a dejar de lado todas las demás consideraciones y seguirlo hasta la muerte sin mirar atrás. Por lo tanto, estas escrituras definen lo que Jesús quiere decir con seguirlo. En ese caso, ¿no deberíamos hacer lo mismo para no dejarnos llevar por la ilusión de que al seguir a un hombre estamos siguiendo a Jesucristo? Cuando en realidad tal vez estemos muy lejos de lo que Jesús tenía en mente. Interesante la reflexión. Repito lo mismo. Solamente con este capítulo quiero evidenciar la importancia de seguir al Señor y no ver y ver todas las profecías que Él ha dado a través de la historia, siempre en contexto. El yugo de la corrección política que acompaña a la aprobación irreflexiva del status quo desempodera al creyente y menosprecia su derecho de nacimiento como agente independiente. Las personas que se sienten obligadas a subordinar su voluntad a los dictados de una institución, empleador o líder eclesiástico, nunca podrán conocer el poder que proviene de responder únicamente a Dios. Las leyes y las ordenanzas del Evangelio, que son los términos de sus convenios, la hoja de ruta hacia la divinidad que Dios ha diseñado a medida para sus hijos e hijas, funcionan independientemente de los imperativos humanos y por sí solas equipan al creyente para heredar el cielo. Interesante esta parte. Se los explico un poco más. Entonces aquí, en esta frase que hemos leído, se muestra cómo las ordenanzas que nos proporciona la iglesia y las llaves que posee, ¿cierto? Nos dan la pauta de ruta para poder seguir adelante, para poder establecer esa relación con el Señor, pero que no debemos depender de demás, ¿cierto? O de otro hombre. En cuanto al papel de un profeta, Brigham Young, que no se llamaba profeta a sí mismo, ¿cierto? Que no se llamaba a sí mismo profeta, afirmó que la profecía es un don, no un oficio, lo que refleja su definición bíblica. Ahí está Romanos 12:6, Mormón 9:7. Por tanto, honramos a aquel a quien Dios concede el don de profecía o el uso de piedras videntes, para que viva una vida que lo lleve a ser un gran beneficio para sus semejantes. Él lo explica perfectamente. ¿Y para dónde va esta clase? Honramos a quienes nos dirigen, ¿ok? Por otra parte, los líderes eclesiásticos a veces podían presentar una prueba para el pueblo de Dios, para ver si su lealtad era hacia Dios o hacia los hombres. Acá está el punto del hombre de la túnica blanca. Dice, la visión de Leí del árbol de la vida, por ejemplo, comienza con un hombre vestido con un manto blanco, que me pidió que lo siguiera. Sin embargo, en lugar de guiar a Leí al árbol de la vida, lo condujo a un desierto oscuro y lúgubre. Esa oscuridad estéril pronto se volvió tan intolerable que hizo que Leí pidiera al Señor que tuviera misericordia de mí. Solo entonces vio el árbol cuyo fruto era deseable para ser feliz, hacer a uno feliz, lo cual llenó mi alma de un gozo sumamente grande. Debido a que no existe ningún precedente de un siervo de Dios que le pidiera a alguien que lo siguiera a un desierto oscuro y lúgubre, ese hombre no era un ángel, es que se le apareció a Leí. Y ese lugar no fue donde Leí encontró el árbol de la vida. Solo cuando invocó a Dios directamente, independientemente del hombre vestido de blanco que lo guiaba, participó del fruto del árbol. ¿Vieron este hermoso misterio en la visión de Leí en los primeros versículos de 1 Nefi 8? Se le aparece el hombre con la túnica blanca. ¿Qué es? Es un guía, alguien espiritual
se contradice mucho o contrapone con la visión de Leí, de Nefi, perdón, cuando dice, y el ángel me llevó, y el ángel me dijo, la visión de Juan en Apocalipsis, lo mismo, y el ángel me llevó, y el ángel me mostró, y el ángel de la iglesia de la Odisea y de la iglesia de Efesos. Este hombre de la túnica blanca llevó a Leí por un lugar que no debía, solamente cuando le invocó a Dios, y esa es la enseñanza, de depender solamente de él y rendir cuenta a Dios o al Señor mismo, ¿ok? Él tuvo la visión del árbol de la vida. Aunque una iglesia puede adquirir un gran control sobre la vida de sus miembros, y aunque la obediencia al consejo de sus líderes puede coincidir con la obediencia a Jesucristo, aún así la iglesia no los salva, no nos salva, ¿cierto? Por sí misma. Cristo lo hace a través de su expiación, a través de la iglesia que restaura en el sentido que nos proporciona ordenanzas. Y al cumplirlas, Él nos libera su gracia, nos perdona y todo lo demás. La salvación y más allá de eso, la gloria o exaltación se obtiene directamente de Dios. Aunque se basan en la expiación de Jesús y dependen de la gracia de Dios, la salvación y la exaltación fluyen de decisiones personales. Es decir, una persona guarda la ley y la palabra de Dios. ¿Qué es esto? La teología del pacto, ¿cierto? Dios se, se basa todo con el pacto que realizó alguna vez en la historia con alguien. Y los personales, si los concluimos, somos bendecidos, recibimos esta gracia, dependemos de Dios, o de lo contrario, somos maldecidos. El escenario del tiempo del fin de Isaías muestra que los elegidos de Dios, aquellos a quienes Dios libera de las calamidades en el venidero día de Jehová, son individuos, un hombre aquí y un hombre allá, que toman decisiones individuales que a menudo difieren de lo que hace el pueblo de Dios en su conjunto. Escúchenme, seguidores de la justicia, buscadores de Jehová, miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron tallados. Miren a Abraham, su padre, a Sara que los dio a luz. Él era uno solo cuando lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué. Insisto en que gran parte de la prueba de nuestro estado de aprobación es desarraigarnos de todo lo que pensemos que es un intermediario para llegar a Cristo. Pueden servir como el Señor enseñó en Marcos acerca de la mano, el pie y el ojo, recuerden, esa parábola de enseñanza. La mano al principio pueden ser nuestros primeros padres o tutores o quienes nos guiaron cuando nacimos y dando nuestras primeras instancias de enseñanza en la vida. El Señor dice que debemos cortar eso. Luego está el pie también. Eso puede simular un poco a quienes seguimos como un modelo, ¿cierto? De vida, de a lo que yo quiero llegar a ser, como mi padre, como mi vecino, mi tío, mi hermano, no lo sé. Luego está el tema del ojo, que eso ya tiene connotaciones espirituales, de alguien que consideramos cercano a Dios. El Señor, a pesar de todas esas guías, nos dice que debemos dejarlas. Esa es la enseñanza de esa, que está en Marcos, si no lo recuerdo mal. Ya llegando casi a las últimas diapositivas, dice, las definiciones bíblicas de lo que constituye un profeta comienzan con Moisés. Si hay un profeta entre ustedes, yo Jehová me daré a conocer a él en una visión y le hablaré en un sueño. Sin embargo, con Moisés, Jehová habla boca a boca, a plena vista. Según estas descripciones, muchas personas que hoy día reciben visiones y sueños sobre acontecimientos mundiales inminentes, por ejemplo, incluso experiencias espirituales que dan testimonio de la realidad de Dios, podrían calificar como profetas, aunque tal vez no asuman el papel de profetas, de que presiden, ¿cierto? Vemos esa diferencia. Recuerden, la profecía es un don. Como la profecía es un don, no un oficio, quienes asumen el papel de profetas califican como tales en la medida en que experimentan estos dones. Por lo tanto, a lo largo de la historia, los profetas fueron conocidos principalmente por predecir el futuro, especialmente en tiempos de maldad y condiciones que amenazaban la vida. Nuestros días, un día de ostentación, de maldad, flagrante idolatría, locura progresista, política de Gadiantón
engaños de los medios de comunicación, guerras y rumores de guerras, son de hecho, son de hecho paralelos a los tiempos bíblicos en los que los profetas profetizaban y advertían al pueblo de Dios y a las naciones de sus juicios inminentes, so pena de muerte. Recuerden que esos profetas eran perseguidos. Leí cuando el Señor le dijo que debía declarar a Jerusalén que iba a ser destruido, fue encarcelado y lo intentaron matar. Jeremías lo mismo y ese es un patrón. Por el contrario, el que los profetas se adhieran a instituciones humanas, por el contrario, el que los profetas se adhieran a instituciones humanas que son dioses para sí mismas, es adherirse a otros dioses, para apartarte de Jehová tu Dios. Sin embargo, Dios permite que esos profetas permanezcan por un tiempo para probarte si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Durante esos tiempos, el pueblo de Dios debe andar en pos de Jehová, tu Dios, y temerle, y guardar sus mandamientos, y obedecer su voz, servirle y adherirse a él, mientras esos profetas sean dignos de muerte. Es el Deuteronomio 13, 1 al 5. Como los profetas de Dios predijeron tanto los acontecimientos futuros en su época, como los registraron de una manera que simboliza el tiempo del fin, lo cual es parte integral de la manera de ser de los judíos. Podemos esperar una situación en la que los profetas de Baal de los últimos días superen en número a los profetas de Dios. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, mas los profetas de Baal son 450 hombres. Sin embargo, la experiencia de Elías muestra que llega un momento en que el Señor prueba a los profetas. Es interesante este punto que estamos tocando con referente a estos, a los profetas y a la forma de cómo se tienen que ver los acontecimientos del futuro. Eh, Todo al final representa una prueba y vuelvo a lo mismo. Si vamos a confiar en Dios a tal nivel que Él nos puede revelar a nosotros las cosas del futuro, el momento exacto en que debemos ir a un lugar seguro. Para ir al Éxodo, para ir a Sión, debemos tener este don de la profecía. Debemos haberlo adquirido, haber pagado el precio estudiando las escrituras antiguas. Recuerden, hacemos convenio de obedecer la ley de obediencia, valga la redundancia, que guardar sus mandamientos. ¿Solo algunos? Todos. Incluso en el tan explícito y directo que el Señor nos dio de escudriñar Isaías. Entonces, en el nivel que se encuentren, se sientan capaces o no, el Señor les va a hacer que la profecía sea clara para ustedes. Por eso es que yo creé con la inspiración del Señor este canal y poder avanzar. Hay del que diga, hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más de la palabra de Dios porque ya tenemos suficiente. Esto está en 2 Nefi 28. Acá hay 7 ahí. Si los pueden analizar, creo del 25-24, versículo 24 en adelante el Señor lo entrega. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza de Nefi una vez que él terminó el bloque de meter todos los capítulos de Isaías. ¿Lo recuerdan? Entonces, hay cosas que no son tan fáciles de interiorizar, hay cosas que no son buenas de escuchar, pero lo mejor es hacer lo que hicieron las personas del libro de Mormón, Jacob sobre todo cuando dijo que aplicaban las palabras a ellos mismos. Es lo mejor que podemos hacer como santos los últimos días. ¿Somos el pueblo que recibió el convenio antes de la segunda venida? Sí, somos. ¿Es la iglesia del Señor? Sí lo es. Como nos encontremos de una u otra manera, las escrituras evidencian que hay muchas cosas que, que, que debimos mejorar y quizás ya no vamos a hacerlo porque están escritas, que van a ocurrir de cierta manera. ¿Los profetas modernos reemplazan a los antiguos? No, los antiguos vieron las visiones del fin de los tiempos. ¿Debemos sostener a los líderes? Sí, debemos hacerlo. No se nos manda a criticarles ni a no sostenerles. Debemos todo tipo de enseñanza que recibimos a través de ellos, o de manuales o instrucciones, o lo que recibamos, puesto a prueba ante el Señor mediante una oración para que la confirme el Espíritu Santo. Sí,
Eso debemos hacerlo porque Nefi dijo, maldito es aquel que confía en los preceptos de los hombres, salvo que, ¿cierto?, los confirma a través del Espíritu Santo. ¿Estamos yendo en contra de Dios al hacer ese ejercicio? No, al contrario, estamos confiando en Dios, en que Él nos puede guiar, nos puede sacar adelante en los eventos tumultuosos que se vendrán y que será muy difícil de soportar si no estamos preparados. Espero que hayan llegado al final del capítulo para que puedan comprenderlo, cuál era el objetivo, ¿ya? Y cómo debemos solamente confiar en Dios y todo lo que nos rodea es un medio, no un intermediario. No necesitamos intermediarios para llegar a Cristo. Recuerden que en la pandemia no podíamos acceder a los templos, no podíamos ir a la iglesia. Y aún así teníamos que hacerlo en nuestro hogar. Y aquellos que entendieron bien eso, y aquellos que se esforzaron en esa época de fortalecerse con el Señor, sin duda salieron fortalecidos. ¿Ok? Así que muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Estamos de vuelta con el canal. Vamos a ver, quizás subir un capítulo al mes para poder prepararnos de mejor manera para la segunda venida. Todo lo que comparto, hermanos, está evidenciado en las Escrituras. No hay nada mejor que prepararse y entender las señales de los tiempos y saber que podemos aportar con nuestro grano de arena, ¿ya? Ayudar a otros a despertar a las profecías y a que confíen en el Señor. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo. Cuídense. Adiós.